Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión académica de nuestra Academia Nacional de Arquitectura. Es un gusto estar con todos ustedes y para dar la bienvenida a esta sesión me permito presentar a Lilian Ponce, que es presidenta de la Academia Nacional de la Junta de Gobierno, y del arquitecto José Reigadas, que continúa por un corto periodo más como presidente del capítulo Valle de México. Ellos nos darán la bienvenida formal. Lilian, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión que creo que todos tenemos la expectativa que será muy interesante. Quiero agradecer de manera especial a nuestros ponentes, a Ana Nuño de Buen, a Alejandro Rivadeneira y a Jorge Tamés por su disponibilidad y entusiasmo para participar, y por supuesto a quienes estarán haciendo el trabajo de moderadores, a Isaura González y a Toño Gallardo. Estas sesiones pretenden un acercamiento puntual y directo, no solo a los demás miembros de la academia, sino a la comunidad en general, con temas que hemos considerado que son relevantes. Me da mucho gusto tener aquí también al arquitecto José Reigadas, presidente del capítulo Valle de México, que nos acompaña esta tarde y a quien cedo la palabra para saludarlo. Adelante, Pepe. Gracias, Lilian. Bueno, no quiero ser muy largo en esta inauguración de esta brillante conferencia, en donde aquí no hay inteligencia artificial, hay inteligencia natural, porque la calidad de la gente que va a exponer, desde luego como es Alejandro Rivadeneira, Jorge Vázquez del Mercado y Jorge Tamés, auxiliados por Isaura y por Ana Nuño, me da la completa seguridad de que va a ser muy rico para la cantidad de gente que nos ha llamado para estar presentes en esta comunicación. Creo que va a ser una conferencia muy interesante y los dejo para que sigamos con el orden del día, pidiéndole al arquitecto Gallardo que nos indique qué es lo que sigamos hablando. Gracias a Isaura, gracias a Ana por estar con nosotros y desde luego a todos los presentes que están ya registrándose en el momento de esta conferencia. Bienvenidos todos a este capítulo más de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Valle de México. Adelante, Toño. Gracias. Yo nada más interrumpirlos Gracias. un minuto, perdón, Toño. Sí, Omití, ¿no? omití el agradecimiento a Jorge Vázquez del Mercado. Una disculpa, pero muchas gracias a nuestros cuatro ponentes y a nuestros moderadores. Adelante. Gracias. Bueno, primeramente, de dar la bienvenida y el agradecimiento a nuestros participantes el día de hoy. Ana Nuño de Buen, que es una invitada especial de Alejandro Rivadeneira. Bienvenida a esta sesión en la Academia. Ella es arquitecta nacida en la Ciudad de México, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Politécnico de Torino en Italia y en la Universidad Técnica de Delft en los Países Bajos. Eh, Ha trabajado en Nietos Ovejano Arquitectos en Berlín y en el estudio MMX aquí en la Ciudad de México, dirigiendo proyectos de distintos tipos y escalas. Desde 2016 desarrolla su propia práctica creativa de forma individual y colectiva. Tiene especial interés por los procesos y metodologías de diseño específicos para cada proyecto, con incorporación de prácticas de investigación interdisciplinarias para conformar nuevas propuestas creativas. Entre muchos de los proyectos que ha llevado a cabo destacan la co-creación de la Bienal de Venecia en el 2018, los pabellones públicos, núcleo y terrarium para el Festival de Flores y Jardines y la Casa Cascada. Ella es integrante del FONCA, del Jóvenes Creadores, con el proyecto Espacio entre Pirámides y de manera muy general. No quiero tomar mucho tiempo en esa presentación porque lo importante es sus participaciones. Alejandro Rivadeneira pertenece a la generación 70-75 de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana. Después de colaborar en los despachos de Carlos Mijares, Félix Sánchez, Francisco Serrano, Ricardo Legorreta y Francisco Artigas, funda Rivadeneira Arquitectos en 1989. Su obra ha sido ampliamente publicada y ha sido objeto de importantes reconocimientos nacionales e internacionales. Primer lugar en el concurso internacional del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Premio Nacional de Vivienda en 2009 y 2010.
Primer lugar en el concurso en el proyecto de la nueva sede de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Centro de Convenciones en el Vaticano, autoconstrucción de vivienda para comunidades rurales en riesgo de inundación, el Museo José Luis Cuevas, la nueva sede, comentamos, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Participa en la remodelación del Paseo de la Reforma, desarrollada en coordinación con la Facultad de Arquitectura, y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en asociación con José Moyao. Alejandro, por supuesto, es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, catedrático de la facultad y cofundador con los arquitectos Carlos Mijares, Humberto Ricalde y Juan Gilar del taller experimental TECA de la misma facultad. Actualmente es presidente del Consejo Consultivo de la Sociedad de Arquitectos de la Ibero. Jorge Tamés Ibata, arquitecto por la UNAM, con estudios de posgrado en la misma universidad, fue director de la facultad durante 2 periodos, del 2005 al 2013. Ha dictado innumerables conferencias en prestigiadas instituciones educativas en México y Latinoamérica, básicamente en torno al diseño de hospitales y a la representación gráfica a mano. Fue presidente de la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de América Latina y también de la CINEA. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y tiene también muchos reconocimientos. Jorge Vázquez del Mercado, arquitecto por la Universidad Anáhuac, y durante su formación académica trabajó en diversos despachos, iniciando su actividad profesional independiente en 1988. Es el primer finalista de la Anáhuac en el Concurso Nacional de Composición Arquitectónica Alberto J. Pani. Es el concurso que organiza nuestra Academia Nacional de Arquitectura desde 1983 de su fundación. Ha realizado proyectos y obras de distintos géneros y escalas, destacándose como finalista en el concurso de la renovación del Zócalo, participado en el Gran Museo de Egipto en el Cairo y particularmente el Museo Interactivo en Durango. También actualmente es director o subdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac en el Campus Sur, y en el verano de 2022, con el Taller de Arquitectura y Ciudad en Florencia, inicia su actividad académica internacionalmente cada verano. También tiene pues una nueva modalidad de videos y podcasts que ha denominado Con Perspectiva, que viene de una tarea que se ha dedicado a escribir desde hace un buen tiempo. Bienvenidos todos ustedes. Yo quisiera, antes de cederles la palabra a ustedes, como lo comenté previamente con cada uno, hablar un poquito del significado del dibujo de imágenes. El dibujo ha formado parte de la producción cultural humana desde hace mucho tiempo. Si la evidencia de las sociedades de cazadores-recolectores sirve de guía, la gente dibujaba antes de usar, como imagen ritual, como magia simpática y como narración de historias. Los dibujos han servido como instrumento importante de la práctica creativa humana. El dibujo tiene una naturaleza dual y contradictoria. Constituido materialmente, el dibujo es la representación de una práctica conceptual, una visión o idea delineada sobre una superficie generalmente de papel. Muchos de nosotros hacemos esto cuando usamos dibujos que esbozan sobre objetos sólidos para hacer algo. El dibujo es a la vez una idea y un acto. Como idea y como acto, encarna en sí mismo la relación entre sociedad y cultura. Gerard de Brigue, un tratadista del siglo XIX, comenta: el arte del dibujo puede ser llamado con justicia la madre palpitante de todas las artes y las ciencias. El arte del dibujo es el principio y el fin, o el finalizador de todas las cosas imaginables. Dentro de la práctica arquitectónica, el dibujo como una concepción cultural pura y la producción cultural define un mundo libre de restricciones institucionales, políticas o económicas. Puede revelar e incluso deleitarse con sus propios prejuicios y acciones sobre la perfección, la utopía o cualquier otro tema que elija abordar y representar. Los dibujos pueden producir objetos arquitectónicos sin las restricciones de exigencias de costos o costumbres, y al mismo tiempo, la búsqueda subjetiva
que el dibujo arquitectónico se utiliza para representar está limitada en la medida en que las concepciones para convertirse en un objeto construido por las instituciones, las economías y las políticas de producción en las que va a realizar. Hay muchas cosas que podemos dibujar, tipos de edificios, que bien podrían ser no edificables y visiones del espacio que aún no hemos encontrado y tal vez nunca encontraremos en nuestra vida cotidiana. Con ese preámbulo, sobre todo para quienes nos acompañan en la audiencia hoy, yo quiero dar inicio para que hagan su primera intervención. Empezamos con Ana, que es nuestra invitada especial, además mujer. Cada vez abriremos más espacio para las mujeres, y es tiempo de mujeres. Y después, en el orden que ustedes quieran, propongo que sea Alejandro, después Jorge Tamés y después Jorge Vázquez del Mercado. Ana, si nos puedes dar un poquito tu idea, la visión de lo que significa el dibujo social, el dibujo de los arquitectos y por qué dibujamos. ¿Por qué dibujas tú? Ana. Sí, claro. Antes que nada, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y poder platicar acerca del dibujo. Em, pues bueno, mi relación, si empiezo por ahí, o sea, mi relación con el dibujo, pues viene de toda la vida prácticamente. Soy hija de arquitectos, Clara de Buen y Aurelio Nuño, y sobre todo mi papá siempre dibujó muchísimo, ¿no? O sea, todo el tiempo, digamos, era parte de su proceso creativo y nosotros como sus hijos pues crecimos viéndolo dibujar. Obviamente en la oficina, cuando yo era niña, pues todavía se seguían dibujando prácticamente todos los proyectos a mano. Eh, También, no sé, en sus tiempos libres, en los viajes, incluso, no sé, en alguna tarde, fin de semana, en la mesa del comedor, con además, pues, colores y plumones que nosotros queríamos como niños usar. Eh, y creo que yo lo platicaba con mi hermana el otro día, que ella es artista plástica, que nosotros, digamos, crecimos con la idea del dibujo, o sea, que los adultos también dibujaban, ¿no? No solamente los niños. Era una, digamos, parte esencial de su proceso creativo, de la actividad laboral que realizaban. Y además, obviamente, de estar llevada como con una gran seriedad, también dibujaba todo el tiempo, pues con muchísimo gusto y disfrute. Entonces, eso creo que nos lo pasó a nosotros y de alguna forma, pues incorporamos el dibujo en nuestras prácticas creativas. Para mí el dibujo es la herramienta de pensamiento. Cuando estoy pensando en arquitectura, un poco se remite a lo que decías, Toño, o sea, creo que o sea, el quehacer arquitectónico consiste en anticipar, planear y proyectar, ¿no? Una visión de futuro, una visión de transformación. Y pues personalmente, para mí, la manera de más natural o más certera de pensar es a través del dibujo. Eh, es pues, de alguna forma sí, la conexión entre la mente, como lo que dice Palasman, ¿no? La conexión entre la mano y la mente es la manera más directa. Y pues creo que lo uso como una forma de asimilar y descubrir nuevas ideas. Es una búsqueda constante a través del dibujo. Pues tengo aquí una serie de cuadernos y libretas desplegadas. Muchas veces, en muchos casos, estos dibujos son una búsqueda continua. En casos ni siquiera sé a dónde quiero llegar, ¿no? Pero necesito esa herramienta para ir, pues, digamos, pensando y llegando a algo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí sí muestro un poco de parte de mi proceso creativo. Es siempre a través del dibujo, ¿no? Y sí es un proceso, pues, muy introspectivo. Que creo que, bueno, obviamente el dibujo pues también es un medio de comunicación, ¿no?
pero a lo mejor en un paso más adelante. No sé, que si alguien quiere intervenir, un poco, pues abrir la conversación, Bueno, no sean tanto presentaciones. bueno, si quieres, Alejandro, tus primeros comentarios. Y bueno, coincido muchísimo con lo que acaba de decir Ana, y también coincido mucho con tu introducción. De hecho, yo tenía pensada una introducción que también la tengo medio armada para lo que les comentaba del diplomado que estoy armando, que habla precisamente de lo que tú comentabas, ¿no? De esta presencia del dibujo a través del tiempo que puede remontarse hasta la prehistoria, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ese momento en el que Cimabue, que era el arquitecto más famoso y sobresaliente en su momento, que se puede entender como el último arquitecto de la Edad Media, ¿no? La transición al Renacimiento. Y de pronto hay esta anécdota que es como muy interesante, pero al mismo tiempo emocionante, de cuando Cimabue va por el camino y se encuentra a Giotto, que es un niño de 12 años y que está dibujando con una tiza una de sus ovejas, porque él era pastor, y está dibujando una de sus ovejas sobre la piedra con una tiza, y Cimabue se queda en ese momento eh, totalmente en shock de ver a un niño de esa edad con esa capacidad para dibujar, y es el principio de cómo lo acoge en su taller, y que después el discípulo se vuelve el maestro de su maestro, ¿no? Con el tiempo. Ese momento para mí es así como un punto de quiebre en el que el dibujo se vuelve una herramienta indispensable para pensar, para generar ideas, y es justo eh, Giotto el primero que se manifiesta así, ¿no? Después, por supuesto, vendrán Brunelleschi y muchos otros inventores ya propiamente de la perspectiva, pero ese momento en el que Giotto, con sus habilidades naturales, empieza a explorar proyectos de arquitectura como pues nada menos que la torre de la Catedral de Florencia, ¿no? Pues es un momento mágico para la historia del dibujo y del diseño, ¿no? Entonces, para mí, pues el dibujar es una manera de pensar totalmente para todos los procesos. Yo creo que cuando dibujamos, lo que estamos haciendo es conectar la mano con el cerebro, ¿no? Con el pensamiento. Y hay muchos autores que tocan ese tema. El libro famosísimo de Juhani Pallasmaa, La mano que piensa, es probablemente uno de los que a mí más me entusiasma, pero hay una buena cantidad de estudiosos, no necesariamente de dibujantes, que hacen mención a la importancia del dibujo, ¿no? Por ejemplo, esta frase, una mano, no se refiere únicamente a un cuerpo, sino expresa una construcción de un pensamiento que es propio de comprender y traducir. Esa es una frase, por ejemplo, de Honorato de Balzac, ¿no? Eh, la mano es la ventana de la mente, esa es una frase de Emmanuel Kant. Y por último, esta que tengo, que me la acabo de encontrar aquí entre mis apuntes. Todos los buenos dibujantes dibujan según la imagen escrita en su cerebro. Esta es una frase de Baudelaire. Entonces, como vemos, esa conciencia de tener la mano como, un, eh, como una continuidad del cerebro es algo que existe desde siempre.
Y a mí me gustaría, y no en esta primera pasada, pero me gustaría ir compartiendo algunos dibujos, no algunos desde luego del proceso de diseño, de arquitectura, de muchas de las cosas que yo hago, que siempre nacen en una Moleskine, ¿no? Ahora en un iPad, y les voy a enseñar unas impresiones ya de dibujos en iPad, que como comentábamos, pues las herramientas se van sumando, no nos van sustituyendo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cada vez que salgo de viaje, pues lo que me llevo es una Moleskine en vez de una cámara, ¿no? Y, y entonces, no sé si se alcance a ver ahí este dibujo. Un poquito más al centro. Por ahí. Al otro lado, no, Atrás. para el otro lado. A ver, A tu Pablo. izquierda. Ahí va, ahí Ah, mire. Ya. ahí va. Sí. Bueno, pues Ah, sí. es es una serie de dibujos de viajes, ¿no? O sea, por ejemplo, este que les mostraba es desde luego Ronda, que todos los que hemos estado ahí, pues reconoceríamos esa imagen, ¿no? También esta visión más lejana de las murallas en Ronda. No lo acerques Un poquito tanto. más lejos. Ese No lo acerques aléjalo. tanto a la Ese cámara. aléjalo. Ahí. Para que se vea lo lejano. Ahí está bien. Por ahí. Ok. Son dibujos muy rápidos eh, que, que expresan como que un momento en el que te detienes, como diría Carlos Mijares, ¿no? En las trayectorias, las demoras que haces para apreciar cosas y captarlas para siempre en tu disco duro. Yo mucho les digo a mis alumnos que pues es muy bueno llevar a las visitas de campo, etcétera, los teléfonos y tomar fotos y videos, etcétera, pero todo lo que tomas en las cámaras, en donde se queda es en el disco duro de las cámaras. Y cuando dibujas, lo que dibujas se queda en el disco duro de tu cabeza. Entonces, por eso es tan importante inducir a los muchachos a dibujar. Ahí la dejaría yo por el momento, después compartiré algunos otros dibujos de otros temas. Ok. Jorge también. ¿Qué volé? Fíjate que yo aprendí a dibujar, bueno, todos aprendemos a dibujar. Es lo primero que hacemos cuando empezamos a tener conciencia de la vida, nos ponemos a dibujar, no escribir, solamente dibujar. En el transcurso de la vida, resulta que de repente alguien nos dijo, oye, dibujas horrible, y ya jamás volvimos a practicar el dibujo. Todos podríamos ser buenos dibujantes si practicáramos más o menos constantemente, no para ser arquitectos, sino para reflexionar, sino para estar con uno mismo, con un lápiz y rayando, no importa lo que estés haciendo. Yo vengo soy de Tijuana, Baja California, y ahí en el kinder, que a los 5 años me mete mi padre, a los 6 voy a salir a primaria y me dice mi padre que me espere a mis hermanos, a Fernando que cumplía 6 años, yo 7, para que entráramos juntos. Ya iba a entrar a primaria y mi padre nos dijo, espérate tantito a que entre Hugo con ustedes. Hugo cumple 6, Fernando 7, yo 8, y de repente ya para los 8 voy a entrar a la primaria. Y dicen, papá, ¿qué? ¿No van a esperar a su hermana? Total, mi hermana Patricia cumple 6 años, Hugo 7, Fernando 8 y yo 9, y por fin entramos a la primaria en Tijuana. Yo ya dibujaba ahí en el kinder, era lo que más me gustaba hacer, pero resulta que mi padre, siendo militar, nos pone la carrera a mis hermanos, a mí, entrando a la primaria. Jorgito, tú que dibujas muy bien, y eso era como la clave para ser arquitecto, me dice, tú vas a ser arquitecto. Tú, Fernando, que dibujas animalitos y caballos, tú vas a ser pintor. Tú, Hugo, te voy a enseñar a tocar la guitarra y vas a ser director de orquesta sinfónica. Y tú, Patricia, mira, pues como las mujeres, como tu mamá, pues mamá se dedican al hogar, eran fechas de ese tipo, te toman la cámara y nos tomas foto a todos nosotros. Dicho y hecho,
nos puso a dibujar a Fernando y a mí, a Hugo le enseñó la guitarra, a Patricia con la cámara de aquí para allá. Total, que yo entro a arquitectura porque mi padre dijo que yo tenía que ser arquitecto. Me encuentro con que la arquitectura era otra cosa, no era solamente el dibujo. Ahora, ahí había que unir el dibujo, mi pasión por estar dibujando durante años, relacionarlo con la arquitectura, y aquí viene la parte social. Claro, ya estas fechas, siendo de la categoría de la sub-80, pues ya hasta en las agendas, que cuando no tengo nada que hacer, pues ahí pongo un dibujito, porque tengo que hablar con fulano de tal o con mengano. Mi vida diaria no la puedo perdonar si no estoy dibujando, tomando café y ya antes fumando, pero ya dejé de fumar, que qué bueno, porque ya tosía más que dibujaba. Eh, Tengo también libretas de viaje, en algunos casos, algunos dibujos San Gimignano, por ejemplo, pero ya hecho en cartulina, y en vez de acuarelear le meto café americano, a veces expreso, y luego con dibujo a tinta por acá abajo. O libretas de plano de viaje, expresamente para dibujar en Baja California, por ejemplo, eh, lo que voy viendo en Baja California hasta llegar a los dibujos prehistóricos de por allá. Es interesante hacerlos, reflexiona uno mucho en esa época, y luego lo chistoso, ya por último contarles que me encuentro un libro en Alfaguara de Juan José Millás, un escritor español que junto con Juan Luis Arzuaga, un paleontólogo, descubren en Atapuerca, Asturias, unas pinturas de 4.000 años antes. El libro se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal. Es decir, el sapiens es Juan Luis Arzuaga, el paleontólogo, y el neandertal es Juan José Millás. En estas pinturas resultan unos bisontes maravillosos que hizo un fulano hace 4.000 años. Y dice el escritor, dice, pues es maravilloso el talento de este hombre. Dice, ¿cómo cuál talento? Dice el paleontólogo que puso a dibujar bisontes con fotografías a muchos niños de kinder, a muchos adultos, los puso a dibujar a ver quién dibujaba un bisonte. Nadie podía dibujar un bisonte, nadie. Entonces quiere decir que aquellos prehistóricos, aquella gente, aquellos neandertal en la cueva, practicaban. Dice, por supuesto que practicaban, pero pregunta el escritor, ¿y cómo? Pues no sé, pero deben de estar al pendiente del mamut sin hacer ruido y haciendo rayitas de algún dibujito en la arena. El dibujo es práctica y practicar. No puede ser que un neandertal haya pintado esa maravilla ahí o en Alemania o en Francia, en todas las pinturas que aparecen, si no practicó antes. Esa práctica se me quedó, y pues ahora doy conferencias en las que a la entrada en la República o en América del Sur o en América Central, siempre pregunto quién dibuja a mano. Nadie levanta la mano, nadie. Y todo el mundo está con un teléfono o con la computadora, todos saben AutoCAD, etcétera. Así me encontré también un grupo de maestros en Mendoza, en Argentina, que les pedí que levantaran la mano quién dibujaba más o menos regular. Nadie. Bueno, les di también una introducción al dibujo a mano a maestros de dibujo en Mendoza, Argentina. Hasta aquí lo dejo y dejemos que Jorgito nos diga algo. Adelante, Jorge. Gracias, Toño. Gracias a todos. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues estoy de acuerdísimo, suscribo absolutamente la totalidad de lo que han dicho. Yo imagino que haré 3 intervenciones. Lo primero que quiero hablar
es que para mí el croquis es obviamente una herramienta, como ya dijeron, y, y para mí fue, o sea, yo aprender a dibujar, pero hablando de croquis, es decir, sketch, dibujos a mano en la carrera, fue más por necesidad, porque yo tuve la suerte de sentía que era más ágil, ¿no? Dibujar un croquis o algo a mano que quizás hacer las maquetas, ¿no? A mí me gustaba hacer las maquetas, pero ya cuando estaba, digamos, un poco más claro, ¿no? O despejado, ya sabía lo que quería hacer. Entonces, para mí, el croquis, hablo en la etapa en la carrera, fue algo que aprendí a hacer, pues era como que por necesidad, ¿no? Porque de esa manera avanzaba, digamos, más o el trabajo era mejor. De niño, ahorita, escuchando a Jorge, sí, creo que tiene que ver la palabra gusto, ¿no? Es decir, a mí sí me gustaba dibujar, pero dibujaba avioncitos y cosas, ¿no? O sea, no nada que tuviera que ver con arquitectura, ¿no? Sí, sí era algo que me gustaba y creo que sería muy importante, retomando, ¿no? Lo que dijiste, Jorge, no quitarle el gusto, ¿no? A los niños o a la gente, ¿no? De que dibujar es algo, digamos, natural, ¿no? Del ser humano. Entonces, el croquis también, algo que me ayudó, le comentaba a Toño el otro día, tengo una teoría, una hipótesis, no tengo la demostración científica, pero creo que algo hace en algún hemisferio del cerebro que te ayuda a entrar al espacio. Es decir, los arquitectos tenemos algo, desarrollamos algo, que de repente algo pasa, ¿no? Como si fuera un clic o algo en el cerebro, donde ya te mueves dentro del espacio. Y a mí lo que me interesa del dibujo y del sketch es cómo es una herramienta que me permite moverme dentro del espacio. Los primeros semestres, volviendo a las etapas de la universidad, cuando te dejaban hacer un corte, yo también, bueno, fui formado totalmente a mano, pero pues con el AutoCAD creo que se agudiza, ¿no? Esa problemática que empiezas con el Ray a trazar líneas, ¿no? Me acuerdo que se convertían en una telaraña, ¿no? De líneas que ya no entendías nada, ni qué estaba adelante y qué estaba atrás. Entonces, el dibujo, el croquis te ayudaba a entender, inclusive cuando estabas haciendo un croquis, ¿no? Entonces, mi primer punto sería, el croquis es una herramienta, como ustedes han dicho, estoy totalmente de acuerdo, pero en mi caso es una herramienta que sirve para movernos en el espacio. Claro que estoy totalmente de acuerdo, también en el 2D, si lo quieren ver así, en plantas o más un diagrama, ¿no? Es un dibujo, a final de cuentas, ¿no? Es la forma de entender flujos, entender. El dibujo es algo que es muy ágil, muy cómodo, muy útil para entender muchísimas cosas que a veces ya damos por hecho, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, mi primera reflexión sería esa, ¿no? El croquis, en mi caso como arquitecto, pero también en la Facultad de Arquitectura, lo separo y les digo a los alumnos de primer semestre, mi clase no es de representación gráfica. Aquí no nos importa dibujar bonito, nos importa dibujar para entender y para que el cerebro se vaya habituando a moverse en el espacio. El espacio, alguien dijo esta analogía que me encanta, dice, el espacio es a la arquitectura como el sonido a la música, ¿no? Entonces hay que empezar a maniobrar y a entenderlo. Entonces para mí el dibujo, en principio, sería mi primera intervención, sería subrayar que es posiblemente la herramienta más ágil, ¿no? Haciendo eco y resonancia a estos textos que comentaste, Alex, tan buenísimos. Es la herramienta más ágil y yo creo que natural del ser humano para poder representar y comunicar ideas, ¿no? Entonces, esa sería mi primera intervención. Okay. Hay algo Gracias, importante Jorge. aquí con Jorge. Nomás déjame contestar, Sí. más bien redundar en lo que dice Jorge. Es exactamente, en una cátedra magistral Saturnino Errande en artes plásticas, se juntan como 50 artistas para expresar por qué dibujan.
y yo me invitan como arquitecto porque yo también dibujaba, pero somos los únicos que pensamos en 3 dimensiones. Es decir, estamos imaginando el espacio, además con un carácter social, que es el tema que estamos trabajando. Es decir, estamos haciendo caminar a la gente en un espacio que está a lápiz todavía, pero ya al ver la planta dibujada, podemos ponerle un papel encima, poner el corte y estar imaginando ya el espacio en 3 dimensiones. Nomás quería apuntar eso. Ok. Yo les hago algunas cosas porque no pueden estar todos con nosotros hoy, pero les comento algo que leí recientemente de Alberto Calach. Dice, los dibujos en principio son para explicarme a mí mismo, para ayudarme a entender y después para transmitir la idea. Otro caso que me llama la atención es el de Renzo Piano. No sé si alcanza a ver esto, ¿sí? Sí. Renzo Piano dice, odio hacer perspectivas. Prefiero el placer en la sorpresa del resultado que da el dibujo de la arquitectura. No pretendo entender completamente el espacio final hasta que está construido. Espacio es el resultado de esos elementos que no puedes dibujar, como la luz, que es una suerte de ritual de respeto. Así Pero es. él inicia su alocución aquí, odio las perspectivas. Es empezar a hacer rayas, manchones, bosquejos, sketch, como los queramos llamar. Le voy a pedir a Isaura, ella tiene planteadas algunas preguntas para ustedes, para que también las puedan ir contestando. Isaura, por favor. Muchas gracias, Toño. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gran gusto estar aquí con queridos colegas, también con Ana Nuño, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero bueno, aquí estamos desde la Facultad de Arquitectura. Y bueno, ya mencionaron un montón de cuestiones que tienen que ver con las preguntas que tenemos planteadas. Pues que tienen que ver con todo esto que acaban de comentar, como pues, que el dibujo es un medio de expresión, de comunicación, es un medio para comprender el mundo. Y pues a mí algo que se me hace muy interesante ahora es cómo desde la neurociencia pues se está poniendo en valor nuevamente, pues ahora sí que los beneficios del dibujo, ¿no? O sea, de pronto en este mundo tan tecnológico en el que vivimos hoy, se nos olvida algo muy sorprendente, lo que decía ahorita Jorge Tamés, ¿no? De llegar a estas conferencias y preguntar que quién dibuja a mano y que nadie alce la mano, pues es verdaderamente preocupante. Pero bueno, aquí primero, antes de entrar a ese tema, porque creo que eso podríamos ir hacia ya más adelante, de cómo incentivar a los jóvenes a que no se pierda pues el dibujo como herramienta en la concepción del proyecto arquitectónico. Me gustaría preguntarles, pues, o sea, ustedes qué tipo de dibujos utilizan, en qué momento del proceso creativo y del proceso. Ay, algo pasó ahí, se metió un sonido por ahí, ¿ok? Bueno, Sí. ¿qué tipo de dibujos utilizan ustedes en cada etapa del proceso del desarrollo del proyecto? Desde luego la parte del proceso creativo, después ya cuando pasa, no sé, a la parte del planteamiento más del proyecto arquitectónico y después del proyecto ejecutivo. ¿Cómo va evolucionando este lenguaje del dibujo en el quehacer de la arquitectura, en el desarrollo del proyecto y desde luego también después en la obra, ¿no? Muchas veces en la obra, pues, a través de un croquis se pueden solucionar muchas situaciones. Pero bueno, ¿qué le pueden compartir a nuestra audiencia y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que por aquí veo en la pantalla que sí tenemos audiencia de chicos y chicas e incluso estudiantes que ya les están pidiendo cita aquí a nuestros colegas. Entonces, bueno, ahora podríamos empezar en distinto orden. Podríamos empezar quizá con Alejandro Rivadeneira, después con Ana, después con Jorge Vázquez y finalizamos con Jorge Tamés. Entonces, Alejandro, ¿qué nos puedes comentar acerca de estas diversas etapas del proyecto arquitectónico y el uso del dibujo en ellas? El micrófono. Perdón. Primero, pues me gusta mucho tu pregunta, Isaura, porque sí creo que abre todo un tema, ¿no? Y que tiene que ver con, como coloquialmente se dice, la manera de matar pulgas que cada uno tenemos, ¿no? Y en ese sentido, mi papel en mi oficina, en mi taller de arquitectura, siempre ha sido como un poco de director de orquesta, ¿no?
pues es una oficina fundada hace más de 35 años, en la que han pasado una infinidad de colaboradores, entre otras tú, por ejemplo, ¿no? y, y, que, y que nos van dejando todos una enseñanza que se va que va nutriendo la manera en la que abordas los temas de los proyectos. Yo siempre, pues, soy como que el iniciador de las ideas que después se desarrollan a través del equipo de trabajo y son a veces dibujos increíblemente abstractos, ¿no? Que no, que a veces, como dice Beto Kalach, ¿no? Te dicen, te haces más preguntas que las respuestas que obtienes al empezar a dibujar, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues hay mucho de ese proceso. Yo, por ejemplo, digo, aquí les muestro estos croquis, también, que fueron como muy primarios de la Casa Centla, una casa para comunidades rurales en riesgo de inundación, con la cual pues, ganamos el Premio Nacional de la Vivienda. Y los croquis iniciales están en esta Moleskine, ¿no? Y ahí se está gestando la idea de una pequeña casa que le va a cambiar la vida a mucha gente, ¿no? Entonces, ese es como que el primer acercamiento. Después eso va evolucionando hasta convertirse en dibujos ya, pues a veces muy sofisticados, en donde se plantean ya soluciones como muy específicas hasta llegar al momento del detalle constructivo, ¿no? Y a mí me gusta participar en todos esos momentos, o sea, desde el primer croquis muy en abstracto hasta este tipo, por ejemplo, de dibujos que ya son dibujos de detalles constructivos para algún proyecto y que tienen incluso especificaciones muy precisas de lo constructivo, ¿no? Y ahí es en donde te das cuenta de que la herramienta de dibujar a mano efectivamente es un procedimiento que te lleva a ir pensando cosas y resolviéndolas al mismo tiempo, ¿no? Un poquito, pues por ahí me gustaría ir. Ok, muchas gracias, Alejandro. Pues ahora le damos la palabra a Ana Nuño para que nos comente acerca de este tema. Sí, creo que para mí es un poco una mezcla. Al principio, bueno, digamos, lo que más me parece más interesante del dibujo es justo el proceso de pensamiento, ¿no? Creo que al final, para visualizar un proyecto final, digamos, como imágenes finales, hay muchos medios de expresión distintos, algunos que de alguna forma probablemente incluso puedan explicar un proyecto mejor que un dibujo, ¿no? Porque un dibujo tiene, pues, en cierta medida, implica un proceso de abstracción y tiene sus limitaciones, ¿no? Pero como herramienta de pensamiento, eh, pues bueno, eh, es esencial y creo que no hay como una, digamos, más allá de lo que mencionaba Alejandro, que hay cierto tipo de dibujos que evidentemente un detalle constructivo pues va más bien al proceso, en la parte final del desarrollo de un proyecto, ¿no? Creo que al principio, por lo menos en mi caso, es una mezcla de dibujos en planta, en sección, y sobre todo en axonométrico o incluso en perspectiva. De alguna forma, para mí es muy importante como pensar en la espacialidad de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve. Es un poco, aunque la perspectiva no esté
digamos, no sea perfecta, aunque pronto haya cosas que no, que las proporciones tampoco sean exactamente como las, digamos, dibujarías en un dibujo con medidas. De alguna forma, meter ya la tridimensionalidad en el dibujo me parece pues muy importante en mi manera de imaginarme los espacios, ¿no? A fin de cuentas, eh, así es como uso el dibujo, ¿no? Hay algo también que se me hace interesante, que es que como que rara vez se piensa el dibujo como algo colectivo y justo el proceso de diseño, digamos, en una mesa, en un despacho, pues lo permite, ¿no? O incluso en Zoom. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, estaba yo trabajando en MMX y teníamos unas sesiones de Zoom larguísimas en donde se compartía la planta, la sección, y todo el mundo podía participar en esta sesión de dibujo, ¿no? Se dibujaba con las mismas herramientas de Zoom, un dibujo al lado del otro. El hecho de poder borrar los dibujos muy fácilmente, digamos, también hacía que esto fuera posible, pero creo que hay esa dimensión colectiva del dibujo que a lo mejor no está tan explorada y que se me hace interesante mencionar. Y sí, y pues bueno, el dibujo también como herramienta digamos, de comunicación al final, en el sentido que nada, ninguna palabra puede explicar mejor algo que un dibujo. Exactamente. Muchísimas gracias, Ana. Pues ahora le pedimos, había dicho yo, a Jorge Vázquez del Mercado y luego terminamos con Jorge Tamés. Adelante, Jorge. Gracias, Esau. Sí, creo que la metodología o la herramienta es la misma. Ahora sí voy a compartir unos. Perdió la Ana. Empezamos así, ¿no? Con croquis muy, muy elementales, cuadritos y diagramas que son garabatos. Para uno, como decía el texto de Alberto Calach, igual, ¿no? Estos dibujos, pues yo no los hice pensando en la sesión de la academia de hoy, sino pues los hice para mí. Y como dice Alejandro, pues vas evolucionando, ¿no? Hasta que llegas a detalles, parecido a lo que hace Alex, ¿no? Detalle baño, es decir, todas las etapas está presente el dibujo como un medio de comunicación. Igual ahí hay una también a dos aguas, como lo comentaba Alex. Y hay algo muy interesante, es decir, hay un momento en el que, como comentaba Ana, sí es mejor irte a la computadora, pero ya que sabes lo que vas a hacer. Y lo veo con los alumnos o también a veces con la gente en la oficina, que están ahí horas, ¿no? Como luchando, ¿no? Con la computadora. Le dije, no, en ese momento hay que imprimir en el AutoCAD, en el Revit, lo que estés usando, ¿no? Por SketchUp imprime. El cerebro es el que te ayuda a entender en dónde estabas parado o atorado, ¿no? Mira, ya entendí cómo voy a resolver el baño. Entonces ahí lo rayas, lo dibujas. Y entonces regresas a la computadora, pero ya con este despejamiento cerebral, no sé cómo decirlo. Insisto, el dibujo es herramienta, aunque sea en las etapas de detalles así más, de los detalles más, no sé, tiro de una chimenea, ¿no? O sea, estás dibujando todo el tiempo, ¿no? Aunque sea un detalle menor o en cuanto al tamaño, a la pieza, ¿no? Una pieza de una... Pero todo el tiempo estás dibujando porque es gratificante ver la utilidad. El segundo tema que quiero aprovechar esta pregunta es que hay una línea muy tenue entre el croquis y el dibujo. Es decir, hay un momento en el que dices, oye, pero esto no es un croquis rápido, ya le empezaste a echar sombritas y tienes como claroscuro. Claro, porque cuando
cuando atrapaste bien el espacio o cuando entiendes lo que estás dibujando, entonces ponerle sombras o poner un árbol o se va transformando de un garabato a un dibujo, ¿no? Que ya comunica más. También es una experiencia. Me gusta hablar del dibujo como una experiencia. Sí, es algo que tiene gusto, placer, gozo, ¿no? Detrás de sí, ¿no? Entonces siempre hay una línea muy tenue entre lo que es un croquis como herramienta para mí mismo y un dibujo que ya incorpora el tema del gozo o del placer, donde comunica más, ¿no? El dibujo, ¿no? Entonces también hay un grado de gusto en esto, ¿no? Con eso cerraría mi intervención ahora. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos con Tamés Ibata. Jorge Tamés Ibata, adelante, por favor. Gracias, Isaura. Sí, es cierto, Jorge, es una línea muy delgada entre un croquis y un dibujo. Yo estoy de acuerdo. Muchos de los dibujos que tiene Augusto Álvarez, pero me deja ver si esto es lo que hacemos casi la gran mayoría. Es decir, no son dibujos bien hechos, está uno pensando en ellos y llega un momento en que logras que ya casi lo tienes, y eso nos lo demuestra Renzo Piano en su maravilloso libro de obra completa. En cada obra él pone un croquis conceptual en el que llegó. No es una obra de arte, es un croquis que si lo ves solo, ¿qué tiene que ver con la obra que está presentando? Es increíble, pero llega uno al croquis conceptual que te dice todo. Es decir, tú ya lograste, ahora sí, pásaselo al que sabe de renders, al que sabe de AutoCAD, y hazme los planos. Así Gehry le debe de haber dicho a alguien que le pasara las imágenes, alguien que supiera hacer tantas curvas como las que imaginó Gehry. Una vez que ves estas perspectivas, yo nunca comprobé en alumnos que dibujaban muy mal, que yo siempre les decía, no importa que dibujes mal, sino es conceptual lo que estás pensando, es decir, estás pensando en 3 dimensiones, como sea. No enseñes tus dibujos a alguien que te va a criticar. Mira, el peor dibujante que yo conozco es Le Corbusier, así que tienes posibilidades, muchas posibilidades de ser un buen arquitecto, porque dibujaba horrible, claro. Nunca comprobé si el que dibuja bien es mejor arquitecto que el que dibuja mal. Nunca lo pude comprobar en todas las conferencias que di. Nunca he visto ese proceso de que una vez a mano aprendió también que es mejor arquitecto. Nunca, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es el placer de estar metido en el proyecto pensando en 3 dimensiones. Luego a mí se me ocurre, para acabar de imaginar esto, hacer unas maquetas. Soy muy malo en las maquetas, pero con todos los pegostes puedo imaginarme ya el espacio en 3 dimensiones con una pequeña maquetita. Y después, ahora sí, hablar con la gente que dibuja, pues la gente que va a dibujar, la gente que inclusive va a aportar cosas una vez que ya el dibujo está en AutoCAD o está ya en estructural, ahí ya se va pensando sobre la marcha. Pero es importantísimo el primer esquema que hagas. De ahí empiezas con un terreno y que dices, le pones una curva y dices, yo creo que para allá es el mejor sol, deben de estar las recámaras o debe estar, no, mejor no. En la noche vas a llegar a dormir, ponlas en un lugar donde no le pegue el sol, pues total, ahí no importa. La ventana no debe ser tan grande, nomás vas a dormir, etcétera. Estás pensando en el terreno, estás ubicándote y luego empiezas a levantar muros y luego empiezas a recorrer como ser humano en un croquis. Es increíble que un condenado lápiz te lleve a cernir de tal manera el concepto en un papel que es un hermano del lápiz. Vegetales los dos, pues. Pero con eso y con tu creatividad te metes en el espacio. Creo que hasta ahí llego yo.
Muchas gracias, Jorge. Veo que Toño está alzando la mano. Yo tengo alguna otra pregunta Sí. lista, pero vamos a darle la palabra a Toño, que seguro Pues, ya tiene algo rápidamente, más que hablar. porque puede dar pie a las siguientes preguntas. Nomás para que lo tengan presente. ¿Saben cuántos dibujos hicieron para el Centro Pompidou entre Piano y Richard Roger? Diez Miles. mil dibujos. Diez Sí, mil dibujos, que se hacen pocos. Para la Galería de Menil, de Renzo Piano, él hizo 1500 dibujos antes de pensar en el proyecto ejecutivo. Y tengo una cita aquí de Augusto Álvarez. Muchos nos piden aquí en el chat que si pueden mostrar dibujos. Para eso hay libros y hay muchas otras cosas que pueden ver con calma. Yo les recomiendo este libro, que son los dibujos del taller de Augusto Álvarez, en donde sí, participan muchos arquitectos a lo largo de su historia en el taller. Augusto Álvarez dice ahí, una obra está acabada en el momento que sale el último plano positivo de esa obra. Es decir, antes de que la obra termine, ya está acabada para mí, porque ya tengo todos los pelos en la mano. así Lo es. conozco desde antes de levantarla. Eso es, a mi juicio, lo que es válido, en donde ya decidiste todo y ya lo tienes en la mente, pero también te apoyas en los planos, en los dibujos. Ver dibujos de cómo juega con los ladrillos para nosotros el tabique Carlos Mijares, quita uno, pone otro, y después va a ponerlos físicamente con su maestro de obras. Entonces, Así, eso es lo importante para mí en esta sesión, que más que ver dibujos es ver el proceso, no solo para los jóvenes, y si nos podemos seguir considerando jóvenes, pues síganos diciendo para que no perdamos esa juventud o esa niñez de seguir dibujando, bonito o feo, dibujando. ujú. Isaura, preguntas. Eh, Jorge, Se puede conceptualizar todo un proyecto, ¿no? Y yo en alguna Ujú. plática que di hace poco, o sea, que nos invitaron a hablar de inteligencia artificial, pues ahora sí que cómo concilian ustedes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque tenemos por un lado, desde luego, esta expresión gráfica, el dibujo como herramienta, todo lo que aquí nos han compartido, pero pues también tenemos una irrupción tecnológica muy importante, y yo digo que son las dos partes, ¿no? Son los dos mundos y que tenemos que aprender a conciliar estos dos mundos. Y seguramente ustedes en sus oficinas pues ya lo hacen porque parte de lo que han conversado ya nos han dado pauta para ello. Entonces, ahora les propongo que empecemos. Ay, Dios, ya se me fue la lista, como la puse. Pero vamos a empezar con Jorge Vázquez del Mercado, Alejandro Rivadeneira, Jorge Tamés y finalizamos con Ana Nuño, con esta idea de esta conciliación entre estos mundos de lo analógico y lo digital. Gracias, Isaura. Voy nada más a agregar algo al comentario de Jorge, muy breve, que me recordó a un libro que estuve viendo también para esta charla de Paulo Méndez da Rocha, en donde son conversaciones, cuando son conversaciones son pues, más, bueno, a mí me gustan, se me hacen más amenos, ¿no? De leer. Y estaba por iniciar un taller que hace unas maquetas de papel. Él sí, creo que sí es famoso con ese taller con los alumnos, pero dice, los quiero hacer que hagan maquetas como si fueran croquis, que no sean de presentación, ¿no? Entonces, cuando hablabas que después del croquis hay la maquetita, también es parte del proceso, ¿no? Entonces, creo que eso, y Pablo Méndez de Rocha, viendo el libro de conversaciones, salen más croquis que maquetas de papel, ¿no? Por cierto, ¿no? Pero bueno, es como que abundar en lo mismo, solamente reiterar. En cuanto a la inteligencia artificial, bueno, pues coincido en que es una herramienta. Yo creo que la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a los arquitectos. Yo creo que los arquitectos que saben inteligencia artificial le van a quitar el trabajo a los que no saben. No, hay que entrarle, hay que entenderla, hay que adoptarla como una herramienta, como adoptamos el AutoCAD y el Revit y ahora el Sketch, que eso es una herramienta. Y a pesar de que el avance es muy vertiginoso, vertical, ¿no? Prácticamente, ¿no? A dónde nos está llevando esto. Sin embargo, siento que todavía es joven la inteligencia artificial, ¿no? No creo que con Midjourney y con muy buenos prompts ya puedas hacer que la inteligencia artificial te dé una solución, ¿no? Hay un video que me gusta, hay una arquitecta canadiense que hace muchísimos videos en YouTube, como
como China, y tiene uno muy famoso, yo creo que patrocinado por Hewlett Packard, en donde es una competencia para hacer una casa, ¿no? Y es el taller de ella, no solo a mano, sino con herramientas de SketchUp y computadoras contra la inteligencia artificial. Y bueno, pues le gana el Midjourney, pero en realidad yo creo que está truqueado porque el partido arquitectónico o el esquema, ¿no?, que escogieron al principio, yo hubiera escogido otro, ¿no? Pero bueno, está en la mesa. Creo que es un tema muy joven y simple y sencillamente creo que hay que entrarle, ¿no? O sea, no creo que es la una o la otra, sino todo hay que ver cómo nos ayuda a poder hacer y producir mejor arquitectura. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora sigo con Alejandro Rivadeneira, que de hecho aquí en la facultad ya está impulsando el uso de la inteligencia artificial. Entonces, adelante, Alejandro, ¿qué nos puedes comentar de estos dos mundos? ¿Cómo se tocan? ¿Cómo se complementan, no? Sí, fíjate que a mí me ha apasionado mucho justo esta frontera entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial, y eso me llevó a plantear en la facultad un seminario de titulación que se llama AI más IA, o sea, arquitectura inteligente más inteligencia artificial. Y lo que hacemos es como inducir a los estudiantes, a los participantes en sus procesos de titulación, a incursionar en la inteligencia artificial. Y lo hacemos de tal forma que se los pedimos como un requisito en las entregas. O sea, vamos como que avanzando en el desarrollo de las propuestas, pero después, cuando llegamos ya al proceso de síntesis para armar la presentación, es cuando les pedimos que se metan de lleno a la inteligencia artificial. Y ahí lo que hemos descubierto en el taller es que ahora la verdadera diferencia entre obtener o no resultados satisfactorios en el proceso creativo y en el proceso de desarrollo de una idea está en cómo le preguntas, cómo le planteas a la inteligencia artificial lo que quieres que te reporte, ¿no? Cuando llegas y le preguntas una babosada, pues lo que te va a contestar es una babosada. En cambio, si le das una información más completa, más estudiada, te puede catapultar esa idea a otra cosa, ¿no? Les quiero mostrar ahorita, por ejemplo, un dibujo que justo yo hice nosotros estamos haciendo consultoría en temas de imagen urbana y etcétera. Entonces nos pidieron una propuesta para mejorar el tramo de la Avenida Revolución entre Barranca del Muerto, entre el metro de Barranca del Muerto y la entrada a San Ángel, ¿no? Justo porque estamos haciendo ahí un proyecto para la remodelación del Museo del Risco en San Ángel. Y entonces, lo que yo produje para una propuesta que teníamos que presentar a nuestros clientes fueron estos dos dibujos solamente, ¿no? Y son dos dibujos hechos con una información como muy, muy elemental. Retíralo. Ahí. Como muy elemental de la preexistencia, con una propuesta de imagen objetivo, que a mí es lo que más me gusta en el diseño urbano, el trabajar la imagen objetivo. Entonces, aquí lo que estábamos proponiendo en planta era ordenar el Metrobús, que es el que aparece en rojo, el Turibús, que actualmente no llega a San Ángel, es increíble, pero no llega, ¿no? Entonces estábamos proponiendo eso y un carril para bicicletas y una serie de digamos, modificaciones a la parte vial y a la banqueta, ¿no?
Y esto estaba reforzado por este dibujo hecho totalmente a mano. Retíralo. Ahí se ve enfocado. Ahí se ve Un mejor. poquito más Un poquito atrás. más para arriba. Ahí. Ándale, ahí. Sí. Muy bien. Entonces, es un dibujo de imagen objetivo, ¿no? O sea, no existe nada más que fotografías, videos, etcétera, que tomamos del estado nefasto en el que está ese tramo de la avenida, ¿no? Esto es justo a la altura del Helénico, y planteamos una propuesta, ¿no? Una propuesta que involucra generar una nueva fila de árboles que confinan el carril de la ciclovía, mobiliario urbano, cruces seguros, modificación, sustitución de las luminarias, y que ya dan una idea de hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Pero es un prerequisito con un dibujo que sale de la cabeza, o sea, que no está, eso no hay manera de darle a la inteligencia artificial datos para que te produzca eso. Lo que tienes que hacer es primero esto y después dárselo a la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces cuando ya le das a la inteligencia artificial un modelo a seguir, es mucho más rápido su proceso y las respuestas que te da se vuelven espectaculares, ¿no? Y te ahorran muchísimo tiempo. Y pasa un poquito lo mismo con los sistemas, por ejemplo, que usamos en el taller para hacer los procesos de investigación. Siempre atacamos el plano de lo histórico, el plano de la geografía y estadística, el plano del uso del suelo, la movilidad, y de todo eso vamos obteniendo para los sitios que trabajamos una serie de informaciones. Esas informaciones sí se pueden obtener a veces directamente de la inteligencia artificial y te ahorran una cantidad enorme de tiempo para meterte ya de lleno en el proceso creativo de los proyectos que surgen de esa necesidad planteada, ¿no? Yo pues, ahí dejaría esta intervención. Me gustaría, no sé si vamos a tener chance de otra pasada. Yo creo que, Todavía sí, yo sí, creo que sí. sí hay Porque- chance. Sí. Porque a mí me gustaría platicarles de otro tema, de un grupo que armamos Billy Springle, Félix Sánchez y yo, y que también involucra el tema del dibujo. Buenísimo, pues en un rato volvemos con ese tema. Jorge, también, ¿qué nos puedes decir de estos dos mundos que nos toca enfrentar en la actualidad y pues cómo aprovechar a ambas herramientas? Mira, yo no estoy muy enterado de los mundos que se están creando a través de la tecnología. Sí sé, pues, le he entrado a la computadora, le he entrado al AutoCAD, pero no es mi pasión conocer eso. Solamente si tengo un proyecto y lo dibujo a mano y lo paso, algo lo voy a ver en la computadora a través de un agente que sepa cómo manejar un render o el AutoCAD realmente, ¿no? Lo más que sé de inteligencia artificial o no, de inteligencia tecnológica, es que yo mando dibujitos a mano escaneados, que es una maravilla, los mando por correo a muchísima gente en América, y todos los lunes tienen 3 dibujitos míos en JPG para que los exploten como quieran. Tengo muchos correos, mucha gente durante mucho tiempo. A lo más que llego es a escanear los dibujos, pero tengo muchísimos dibujos. Aquí acuarelas, tengo pues, más de 100 acuarelas, tamaño de doble carta, porque me entretengo, pues ese es mi entretenimiento ya. Yo, si me cae un proyecto, todavía espero que algún día alguien hable, si me cae un proyecto, pues habrá gente que sepa de esa inteligencia artificial. Si no, le hablo a Alejandro o a Jorge, o mejor dicho, a Ana, le hablo y que me ayuden
con todo lo que quisiera yo hacer. Por lo pronto, yo acostumbro mucho a ver la arquitectura, no en fotografía, sí veo libros de arquitectura, pero lo que más me gusta es recorrer lugares con la libreta y dibujar y pensar en lo que uno está dibujando. Cuando dibujé en la Academia de San Carlos, pensaba, bueno, cuánto tabiquito, cuánto piedra abajo tan grande, tanta piedra mediana en medio y tanto barroco arriba para darle peso a la arquitectura. Es decir, el arquitecto estaba pensando cómo equilibrar todo, pero todo eso surge con el dibujo. Ahora, lo que me pasa acá en Morelos, pues ya jubilado y dibujando todos los días con toda libertad y con café en la mañana y Bacardí blanco en la tarde, pues uno viaja por los pueblos y empieza uno a dibujar las iglesias, pues los templos del 16, del 17, y ya los puedo imprimir con inteligencia tecnológica y los puedo hacer un biombo, un códice. Qué belleza, Jorge. Qué maravilla. Pero fíjate que hacer esto, piensas en cada uno de ellos en proporción, en textura, en el color, en la imagen que quieren dar y aprendes de arquitectura, ¿no? Aprendes mucho. Claro, esto es ya pegado a arquitectura, pero por otro lado tienes la compulsión, yo tengo la compulsión de dibujar peces, pues dibujo peces, es decir, ya no me importa la inteligencia artificial, ya no me importa los peces, soy como Marta Chapa, que dibujaba puros manzanas, yo dibujo puros peces y cada quien pinta y dibuja lo que quiere. Este es mi entretenimiento y solamente uso la tecnología para poderme comunicar, no me queda otra. Inteligencia artificial, creo que a la larga, y he reflexionado mucho, vamos a acabar con unos, ¿cómo se llaman estas cosas que ves en 3 dimensiones? Los visores. Visores. Unos visores de estos, en la que ya la arquitectura la vas a ver diseñada dentro de ese espacio y puedes tocar la chapa, abrir una puerta y ver otro espacio y mover el muro, cambiarle de color, abrirlo, cerrarlo, bajar el techo, ver el piso, poner un material en el piso, pero todo con estos lentes, ahí vamos a llegar. Es decir, pero la gente no puede estar diseñando con esos lentes y abriendo chapas y cambiando muros en un espacio que todavía no ha diseñado. Lo va a diseñar a mano y luego a la larga, muy pronto vamos a poder ver nuestros espacios con estos lentes, lo más cercano a la realidad. Hasta aquí llego. Muchas gracias, Jorge. Ay, bueno, ya se me antojan más preguntas escuchándote, pero vamos a pasar al comentario de Ana sobre este tema. Adelante, Ana. Sí, bueno, yo no es que sea una experta en inteligencia artificial, pero creo que sí es importante hacer una distinción en, digamos, que la inteligencia artificial funciona para generar imágenes, ¿no? O sea, para hacer imágenes que puedan explicar un proyecto, no necesariamente para hacer arquitectura. O sea, eso creo, digamos, veo difícil que pueda pasar. Creo que puede ser una herramienta muy útil, como dice Alejandro, para de pronto acortar ciertos procesos de análisis o justo para generar imágenes rápidas, pero no considero que eso sea hacer arquitectura. La tecnología creo que, pues bueno, por ejemplo, a través del iPad, o estas herramientas en donde se puede dibujar y de alguna forma ahorras, o sea, ya no tienes que escanear, puedes compartir con todos tus dispositivos una misma imagen. En ese sentido, pues no, me parece que es súper positivo, ¿no? Y es justo suma, ¿no?
como lo hizo AutoCAD cuando empezó, pero creo que una cosa no reemplaza a la otra. Y sí veo difícil que la inteligencia artificial como existe ahora pueda reemplazar al arquitecto. O sea, no lo creo así. Me parece interesante lo que dice Alejandro, como la relación entre lenguaje e imágenes, ¿no? Que justo cómo le explicas tú a la inteligencia artificial, a un programa que te genere cierta imagen. Creo que a partir de eso, digamos, de pasar de texto a una imagen o al revés, creo que se puede aprender mucho, puede ser una herramienta de reflexión. Y bueno, igual volviendo a algo que había dicho Jorge antes, de si ser mejor dibujante te hace mejor arquitecto, probablemente no, ¿no? Pero sí creo que saber dibujar puede ser una ventaja, porque a fin de cuentas dibujar es observar, ¿no? O aprender a dibujar es aprender a observar. Se ha hablado ya que a través del dibujo justo le da sentido al mundo, ¿no? Al contexto. Y a través de la observación, pues entiendes de escala, entiendes de proporciones, muchas cosas que probablemente te hagan mejor arquitecto, ¿no? O por lo menos que puedas imaginar y proyectar con a lo mejor las intenciones más claras. Y volviendo a otra cosa que se había dicho antes también, que Jorge decía que había llegado a un auditorio y que nadie, a la hora de preguntar quién dibujaba, que nadie dibujaba. Me parece importante, justo con todos mis compañeros de mesa que han dado clases o han sido directores de la facultad, pues, ¿por qué no se dibuja, no? O sea, ¿por qué no se dibuja más? No sé si eso da paso además ya a la siguiente pregunta, pero creo que es un punto importante, que para que la gente dibuje, pues entonces en las escuelas hay que promoverlo más. Muchas gracias, Ana. Bueno, creo que a raíz de la pandemia se ha dado un boom también por volver a lo manual, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en la Facultad de Arquitectura ha sucedido mucho que ahora abordan, hacen dibujos colectivos. Hace rato que mencionaban, ¿no? De cómo se puede hacer o no un dibujo colectivo. Y no solo aquí en la facultad, yo lo veo pues, en otras instituciones en el caso de la enseñanza, ¿no? Pero pues también yo creo que siempre ha sido el dibujo, ha ayudado a comunicar ideas colaborativas, ¿no? Como ya comentaron varios de ustedes, y que pues a lo mejor a partir de un croquis, luego ya, antes era el perspectivista, ahora es al renderista, ¿no? O a la renderista. Pero entonces, pues, ¿cómo van ustedes también dialogando con sus equipos de trabajo en sus oficinas a través de esta herramienta del dibujo? O sea, un poco que nos platique también de ese diálogo más allá de la experiencia personal propia de ustedes de dibujar, esa experiencia colectiva para gestar los proyectos que pues, sabemos que intervienen varias personas, ¿no? En la realización de un proyecto arquitectónico, pues no es una obra de una sola persona, hay una persona que dirige ese proyecto, pero participan muchas más. Entonces, ¿cómo el dibujo es esta herramienta colaborativa en los proyectos? Y bueno, si por ahí ya quisieran también ir agregando los comentarios como Alejandro, que quería decir algo en torno a esta colaboración que tuvo con Billy y con Félix Sánchez, es porque ya estamos hacia las 7:20. Entonces, en esta ronda iríamos, digamos que teniendo una penúltima participación y abriríamos el espacio a preguntas. Por favor, les pedimos a quienes están acompañándonos aquí en las pantallas, estas ventajas de la tecnología, ¿verdad? Que nos dejó la pandemia también, que nos puedan plantear preguntas para nuestros invitados y nuestra invitada. Entonces, a ver, Alejandro, ¿qué nos puedes comentar? Y luego seguiríamos con Jorge, con Ana y cerramos con, a ver, Alejandro, Jorge Tamés, Ana Nuño y Jorge Vázquez, en ese orden. Alejandro, por favor. Bueno, pues voy a tratar de ser breve. Es una historia que empieza justo en la Facultad de Arquitectura, cuando yo invito a los dos, a Billy Springal y a Félix Sánchez, a participar justo en un seminario de titulación que se llamó Utópolis, y que
pues tuvo mucho éxito, tuvimos muchos alumnos, muchas tesis premiadas, fue una experiencia muy buena que terminó justo por la pandemia. Cuando nos ataca la pandemia, pues se cierra la escuela, las clases empiezan a volverse en formato remoto, y entonces hay esta imposibilidad de compartir experiencias en forma presencial, tanto con los alumnos como entre profesores, que te das cuenta de la importancia que tiene esa convivencia fuera del aula con tus compañeros profesores para enriquecer la cátedra, para enriquecer la propuesta, ¿no? Y entonces se nos ocurrió a Félix Vil y yo hacer que, bueno, teníamos esta costumbre de salir cada 15 días, a veces un poco más, a un bar en la Colonia Condesa que se llama el Milos, y entonces nos veíamos en el Milos a las 7, 7:30 de la noche, y nos quedábamos ahí hasta las 11 tomando martinis y platicando de nuestros casos de estudio y de nuestros alumnos y de las ideas de cómo ir llevando el taller, ¿no? Y entonces decidimos hacer el Milos virtual. Y entonces, en un formato como el que estamos ahorita, empezamos a reunirnos, a compartir una copa, pero de forma virtual, ¿no? Y entonces, pues también el dibujo ayuda a consolidar este tipo de ideas. Y entonces yo empecé a hacer una serie de dibujos que después se nos ocurrió que podía ser el principio de un libro, que tenemos el proyecto de hacerlo, que se va a llamar Utópolis, en el que tocamos varios temas y tocamos los temas que hacen que la arquitectura rompa sus fronteras y se convierta en una forma de vivir la vida, ¿no? Entonces invitamos, por ejemplo, a Ángeles González Gamio a un tour, ya cuando podía salir con tapabocas, ¿no? Entonces nos fuimos a hacer un tour por el centro de la ciudad, en el que tuvimos una experiencia fantástica con Ángeles, que nos dio toda una cátedra de historia de la ciudad y demás, en unas crónicas maravillosas. Y en ese inter fuimos teniendo una serie de episodios y de experiencias que yo fui captando, tanto con fotografías como con dibujos hechos en el lugar. Y entonces de ahí surgió, por ejemplo, este dibujo de Félix Sánchez bailando en la calle, ¿no? Y digo, ya, todos los que conocemos a Félix sabemos lo desinhibido que es, y que pues en nuestro tour, ahí lo ven como tapabocas, pero que está bailando en la calle con una música que estaba sonando en ese momento, ¿no? Y luego de eso pasamos a la idea de incluir en el libro, los tres somos cocineros aficionados, entonces cocinamos, desde entonces nos juntamos a cocinar en la casa de alguno de los tres con cierta regularidad, nos vamos al mercado de San Juan, compramos cosas y luego nos ponemos a cocinar. Pero tenemos nuestra, digamos, bebida favorita, y entonces yo decidí hacer como un recetario dibujado de las recetas de cómo preparar un martini, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues están los pasos que debes de llevar para ir armando un martini perfecto, ¿no? Entonces todos estos dibujos pasan a formar parte del libro y de alguna manera van contando una experiencia que nace en la pandemia y que nos lleva a tener una experiencia múltiple, ¿no? Después ya pasamos de ahí a decir, oye, pues vamos a hacer unas t-shirts con las recetas de nuestras bebidas favoritas, ¿no? Entonces está el Negroni el Negroni de Félix,
con toda la receta exacta de Félix, que es una receta en realidad de Mario Pani, y que la pasa a Félix y que Félix la comparte con nosotros, y yo hago el diseño de esta t-shirt con la receta, ¿no? Entonces, es como mostrar otra cara de la herramienta del dibujo que se sale del esquema de lo que es la arquitectura seria propiamente dicha, y que nos lleva a eso, ¿no? Yo quiero cerrar mi participación con este dibujo que empezó siendo un dibujo tomado en directo en Roma, en el Panteón, y que después, ya regresando a México con mis croquis y mis apuntes, terminé de armar este edificio que, desde luego, huelga decir que es mi favorito de toda la historia de la arquitectura, y que cada vez que he tenido oportunidad de visitarlo, es una experiencia nueva y fantástica de un edificio que es probablemente el edificio más importante que se ha construido en toda la historia de la arquitectura, simplemente por todo lo que ha generado a partir del siglo III para acá, ¿no? Pues ahí cerraría yo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora le pido a Jorge Tamés. Ya no sé en qué orden dije a los Jorges, pero bueno, vamos con Jorge Tamés. Sí, Adelante, Jorge, por favor. Ya dijiste que yo. Ya vas. ¡Ahora! Mira, Este es también yo tengo este dibujo, de veras que es una maravilla el Panteón, estar ahí en ese lugar es una maravilla. Y nomás para acabar, yo recomiendo que tengamos todos arquitectos o los que sean, no a nosotros, sino a los que nos están oyendo o a la gente que hemos platicado que dibujar es importante, tener una libreta y llenarla de cosas, es decir, o pegarle cosas o escribir lo que sea, el símbolo de París en la Olimpiada, peces que me gusta mucho dibujar. Hay muchos temas que yo tengo como compulsión que dibujo diario, y si no tengo, pues invento o escribo. Esta es otra compulsión que no he vuelto a leer, debe de ser una depresión, porque está muy, muy bien escrita. Usando pluma fuente y luego metiéndole café, una foto de mis padres recién casados. Bueno, toda esta son libretas que voy guardando porque es un dibujo diario. La disciplina es hacerlo diario. Y recomiendo para los temas, para la gente, el mejor libro de dibujo que pueden aprender por qué se hace cualquier tema. Está este libro que yo escribí, que lo publica la Facultad de Arquitectura, los dibujos, diferentes experiencias, que trae todo, pues, lo que yo pienso, por qué dibujo esferas, por qué dibujo caricatura, por qué dibujo edificios, o por qué dibujo rostros, o por qué dibujo desnudos, etcétera. Bien explicado y muy bien, además escrito a mano todo está a mano, todo el libro, que lo escribí 3 veces a mano porque de repente había corrección de estilo, y entonces volví a hacer páginas y páginas y páginas, pero por fin salió. Está en la Facultad de Arquitectura, con Marcos Massari lo publicó, junto con también el de Augusto H. Álvarez. Es una invitación a dibujar, a escribir, a pensar con el lápiz, con un vérolo, un mirado, es suficiente para vivir un lápiz de estos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. No, sin duda, me acuerdo ahorita de uno de estos cartones de Mafalda que está Guille con el lápiz, y así de cómo le puede caber tanto a esto, ¿no? Tanta imaginación. Le cabe mucho, sí. Entonces, bueno, sigamos con Ana Nuño para tu comentario final, por favor. Sí. Pues bueno, como comentario final, un poco igual de repetitivo,
pero pues también como una invitación a llevar un cuaderno, a tomarse el tiempo de observar, de hacer anotaciones, de estar abierto a lo que vemos. Creo que sí es muy importante el tema el tema del cuaderno, justo de los cuadernos de viaje. Creo que de alguna forma es una manera de estar aprendiendo constantemente y de también reflexionar sobre lo que estás viendo y para poder después aplicarlo en tu trabajo, ¿no? A diferencia a lo mejor de la fotografía, justo lo que te da el dibujo es el tiempo. Y creo que, bueno, sí, igual invito a la gente a que lo haga, para no quedarme atrás, pues, pues muestro aquí unos dibujos en planta, en sección, otros tal cual, digamos, de lo que veo en los viajes. No tengo uno del Panteón, Mira. pero describir también, ¿no? Al mismo tiempo creo que el complemento del texto o de hacer una reflexión escrita como complemento al dibujo creo que también es importante. Y sí, pues, bueno, no sé, pensar en cómo hacer para que se dibuje más. Hay una página que me gustaría compartir porque me parece que es buenísima. Se llama, la puedo poner en el chat, se llama Drawing Matter, y lo que en realidad es una colección de dibujos de arquitectos de todos lados del mundo, arquitectos reconocidos, y, digamos, presentan esta colección. Tienes acceso a esta colección a través de esta página web, en donde además arquitectos o historiadores, gente de distintas disciplinas, escribe textos en relación a los dibujos de esta colección. Y pues bueno, en muchos casos te da otras maneras justo de pensar acerca del dibujo, y siempre son pues, reflexiones muy interesantes. Lo voy a poner porque me parece realmente que vale la pena compartir. Ahorita lo escribo. Y pues bueno, creo que ya sería todo. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, vamos a cerrar con Jorge Vázquez del Mercado esta ronda de participaciones. Muchas gracias a todos. A veces ser el último es más cómodo porque tomaste muchas notas y ya deshaces. Pero quiero subrayé algo. En primer lugar, Ana, muchísimas gracias por tu reflexión. Coincido, me retumbaron, ¿no? Los oídos, de que cuando dibujas algo lo ves más, ¿no? Yo siempre les digo a los alumnos que el arquitecto somos los únicos viajeros que no somos turistas, porque para nosotros viajar es parte de nuestro trabajo, es aprender, y no hablo tanto de un tema económico. Si no hay lana, pues aunque sea un cambio de alcaldía, pero vas y dibujas, ¿no? Si no puedes salir ¿no? Pero viajar es algo increíble, y yo también, como dice Ana, para no quedarme atrás, bueno, como saben, he ido mucho a Italia los últimos veranos y también tengo algunos dibujos. Y ándele, ándele. Ya decíamos que ¿dónde está el Panteón? Ya salieron. Salieron los panteoneros. espero que el siguiente verano pueda ir. Pero bueno, también a los alumnos decirles, no tienes que dibujar como Jorge Tamés, ni como Alex, ni como Ana, ni como... Cada quien encuentre su manera, y no importa si somos... Pero, ¿no? Nos mostraba Jorge Tamés el otro día unos pues, jeroglíficos, garabatos, literalmente de Frank Gehry, pero que muestran perfectamente el espíritu de sus proyectos, ¿no? Entonces, eso, pues, reconocer y agradecer a Ana, ¿no?
¿no? Qué padre y qué frescura, ¿no? Con la que lo dijiste, te agradezco. Después, Alejandro, también reconocer mi última participación estaba enfocada en el tipo de croquis, ¿no? Que hay varios, pero estos croquis de los drinks y de las recetas se me parecen formidables, ¿no? Felicidades por eso. Yo, además de los croquis de trabajo y de viaje, ¿no? Y tal, he implementado o he, no sé, incursionado en un croquis que es un croquis que siempre termina en la basura, ¿no? Y estos son los croquis que hacemos los profesores de diseño en los planos de los alumnos, ¿no? El croquis de corrección muchas veces acaba siendo algo que terminó en un plano, en una hoja de algún alumno y muchas veces se pierde, ¿no? Entonces, justamente en un taller de verano de Florencia me dediqué a documentar y en vez de rayarles, ¿no? Ahí los planos sobre la computadora, en hojas Bond, el croquis que hace el profesor es como un retrato hablado, pero del proyecto del alumno, ¿no? Y entonces ahí, pues también, aquí hemos hecho exposiciones de ese tipo de croquis, ¿no? Que son croquis de correcciones que hacemos con los alumnos, ¿no? Y creo que eso es algo, pueden ser croquis muy sencillos, pero que los alumnos, cuando los ven, dicen, wow, ¿a poco ese es mi proyecto? Le dije, pues lo hicimos juntos, ¿no? ¿No te acuerdas, no? Entonces, esto es un croquis o sea, según yo es un formato, ¿no? Nuevo, no tan novedoso como el de Alex, pero académicamente creo que vale totalmente lo que comenta Ana. Aquí estamos en el Campus Sur, bueno, en el Campus Norte de la Anáhuac, promoviendo todo el tiempo, ¿no? El dibujo como una forma de pensar, ¿no? Tamés, quiero tu libro firmado apenas haya oportunidad, ¿no? Qué maravilla, felicitaciones, ¿no? Por eso. Aprovecho también para, pues, recordar, ¿no? A mis grandes maestros en cuanto al dibujo. No me enseñaron ninguna clase, pero me inspiraban, como fue el arquitecto José Luis Esquerra, ¿no? El arquitecto Javier Carral, cuando entré a la carrera, ¿no? Que cuando hablaba por teléfono también hacía sus acuarelas. O más recientemente a este arquitecto venezolano José Tomás Sanabria, ¿no? Tiene un libro de puros croquis de Venezuela, ¿no? Con la humildad de no documentar su arquitectura, que no es poca cosa y es buenísima. Tiene un libro de puros sketches de Venezuela y coincido, ¿no? Con todos ustedes. Es mejor ver, ¿no? Los lugares, ¿no? Cuando están dibujados a mano, porque captan un momento, ¿no? Más allá de la fotografía, ¿no? Una emoción y, ¿no? Algo, ¿no? Que pasó por la mano que la misma fotografía, ¿no? Y bueno, pues sin más, agradecerles de nueva cuenta y pues nada, ahí termino. Mil gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, antes de regresarle el micrófono perdón, la palabra a Toño Gallardo, Sí, yo le sí. quiero agradecer a la Academia Nacional de Arquitectura, pues la invitación para estar en esta magnífica mesa de la que se pueden derivar muchísimos temas, ¿no? Aquí ya hablamos, o sea, ustedes han comentado del viaje, ¿no? La experiencia del viaje, lo importante que es recorrer, y yo igual aquí en la parte académica les cuento a los alumnos, exacto, no tienen que tener lana, váyanse a la catedral, váyanse al centro, váyanse de pata de perro, ¿no? En esta profesión. Y hoy ustedes nos han hecho viajar, ¿no? Nos han hecho viajar con sus croquis, con sus comentarios, con todo lo que nos han expresado y pues con ello, pues continuar con esta labor que hace la academia y de veras yo digo que a partir de la pandemia, pues la academia ha hecho una labor magnífica con estas conferencias que pues tienen muchísimo alcance. Y yo digo que fue la academia rediviva, ¿no? O sea, revivió la academia en Zoom, que es una cosa maravillosa y de verdad pues agradecerles mucho pues a Toño, a Lilian, a Pepe la invitación a esta moderación y pues por qué no más adelante un maratón de croquis, ¿no? Organizadas de la academia, quizá puedan surgir ahí ideas o me acuerdo que alguna vez en el Camp Sam hicimos una subasta de croquis y creo que varios de los que están aquí hoy en el panel nos donaron croquis. En fin, da para mucho. Muchísimas gracias y pues le regreso la palabra a Toño Gallardo para ir cerrando pues esta charla tan amena. Sí, muchas gracias, Isaba. Muchas gracias a todos los que participaron, a los asistentes, a los que están tomando notas,
trataremos de responder preguntas sobre la marcha, ya sea vía en nuestro sitio en Facebook. Tenemos mucha tela de donde cortar. Esta es la primera de una serie, como te lo dije en aquella ocasión, Alejandro. Va a haber muchas más. ¿Por qué dibujamos los arquitectos 1, 2, 3, 4 hasta que lleguemos al infinito y más allá? Eso es importante en la academia, pero no solo para estudiantes y para jóvenes, sino para todos los demás arquitectos que necesitamos saber cómo piensan, cómo pensamos los arquitectos. Más que un poquito yo intentaría desacralizar o eliminar lo de los premios y los elogios para entender cómo pensamos la arquitectura para que sea llevada a cabo y también cómo piensan los demás que esperan la arquitectura de nosotros y con nosotros. Tenemos temas, por ejemplo, como el cine, la cocina, la música, la poesía. Una de mis primeras prácticas cuando empecé como dibujante, como chambero, era rotular planos a mano y me pusieron a hacer alfabetos. Le dije al jefe de taller, oye, ¿y si copio textos de literatura, de poesía? Y cambió el sistema. Eso estaba realmente novedoso. En vez de hacer ABC, pues me puse a copiar poemas y aprendí a hacer letra de arquitecto. Que eso también es importante. No letra de médico, con el respeto a los médicos, ¿verdad? Les agradezco. Esto, insisto, será la primera sesión de por qué dibujan los arquitectos. Vendrán muchas otras que las podemos ligar con esos otros temas. El caso de Jorge, que también le hace a la música, improvisa, no digamos de la cocina, yo también soy chef amateur, que tiene mucho que ver el arte culinario también con el proceso de proyectación de la arquitectura, porque a veces uno inventa con los ingredientes que tiene a la mano, con ladrillo, con cemento, con vidrio, o con especias, con harina y con fuego y con agua. Eso también se vuelve importante, esas analogías. Ya no me quiero extender más, por respeto al tiempo. Le pediría a Lilian Ponce que dé por terminada, no quiero decir ni clausura, disculpar al arquitecto Regadas, que tuvo que salir un poco antes por una terapia que está en proceso. Lilian, por favor, si puedes dar este cierre o él. Hasta luego. En este momento, muchísimas gracias. Sí, anoté muchísimas cosas voy a seleccionar al azar 3 o 4 frases que me quedaron de manera muy significativa. Dibujar es una experiencia, es la herramienta del pensamiento, la mano como esta continuidad del cerebro, dibujar para entender el espacio. Con estas frases, y creo que todos por aquí anotamos muchas más, gracias a ustedes, a nuestros ponentes, por compartir su experiencia, su conocimiento, su entusiasmo, pero sobre todo su experiencia de vida con este tema tan importante y tan sensible para nuestra profesión. Gracias a Isaura y a Toño por esta espléndida moderación y espero que todas y todos nos veamos por aquí muy pronto con una siguiente sesión. Buenas noches.